Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunde, a fette, heint wird sich windar. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, don Ángel? Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal todo en Radio Sefradi? Muy ¿Qué bien. tal, queridos oyentes? Esperemos que también estén bien. Vamos a seguir paseando por el mundo en el que se hablaba Yiddish. La entrega anterior la dedicamos a una figura central que acaparó toda nuestra atención, el Baal Shem Tov. Incluso, aunque cronológicamente no correspondía exactamente, no vivió 100 años, pero sí que lo titulamos El siglo del Baal Shem Tov, porque su influencia incluso se sigue notando hasta hoy día. Pero no fue lo único que pasó en el siglo XVIII, evidentemente. No, evidentemente el siglo XVIII fue también el siglo de las luces y de las sombras del judaísmo moderno. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar que lo mismo que hay figuras excelsas como la de Israel Baal Shem Tov, pues tenemos figuras también bastante confusas, contradictorias, que jugaron un papel todo lo contrario en el seno del judaísmo. Por ejemplo, Yaakov Ben Yehuda Leibovich, que es más conocido para los judíos y profanos también por el nombre de Jacob Frank. Uh-huh. Jacob Frank es una figura que nació en el año 1726 en Królewska, en la actual provincia de Ternópol. Su padre, al parecer, era un sabatiano, el cual tuvo que marcharse a Chernovtsi, en la actual Podolia, y desde allí emigrar a Bucarest y luego desde allí a la Valaquia. Es decir, hizo un recorrido bastante interesante y curiosamente a la inversa del Baal Shem Tov, lo cual pues también es una metáfora, ¿no? Podía tratarse como un símbolo metafórico, Jorge y queridos oyentes, de lo que sería luego el mensaje de su hijo. Uh-huh. El futuro Jacob Frank estudió en Bucarest y desde allí se dirigió a Turquía. En Turquía entró en contacto con los diome, los sabatianos, y conoció en Esmirna a una de las figuras que había sido discípulo de Sabbatai, Zevi, el cual le convirtió al sabatianismo y le dio el nombre de Jacob Frank, que en turco quería decir venido de Europa, porque Frank o Frank era el nombre que se daba a los europeos y fundamentalmente, claro, a los cruzados desde la época de los turcos seljúcidas. Uh-huh. Le llamaban Frank porque el nombre de los francos se había convertido en sinónimo de europeo, ¿no? Exacto, sí, se había universalizado y se había globalizado. Europeo occidental, digamos. Por lo menos para la comprensión tanto de los árabes como de los turcos que combatían contra los cruzados. Uh-huh. Frank en Turquía adoptó una conducta posteriormente a su conversión bastante extraña. Él, cuando visitó Salónica, tuvo lugar el fallecimiento del rabino ruso, que era el jefe de la comunidad de los diomne o de los sabatianos locales.
Y él, con la benevolencia de el rabino Isaacar, que lo había convertido en Esmirna, se proclamó ser la reencarnación de este rabino ruso que había fallecido. E incluso se inventó una genealogía diciendo que él era descendiente de Mahoma, descendiente de Sabbatai Zevi, de este ruso, y finalmente la estirpe la cerraba él. Al mismo tiempo, tuvo una conducta bastante extraña porque posteriormente a su conversión empezó a actuar públicamente en la calle contraviniendo las leyes judías, fundamentalmente en lo que respectaba a la vestimenta y la kashrut, con lo cual llamó notablemente la atención tanto de los judíos de origen sefardí, askenazí, que vivían en Salónica, como de los propios sabatianos, con lo cual Jacob Frank tuvo que marcharse a Polonia para evitar las denuncias de los rabinos locales y el hecho de que las autoridades turcas también le persiguiesen por su conducta excéntrica. Desde allí, Jacob Frank se dirige a Podolia y en Podolia contraería matrimonio en el año 1752 con la hija de un rico comerciante, con lo cual pues prosperó notablemente y con ese dinero empezó a montar el movimiento que sería conocido posteriormente con el nombre de franquismo. Aquí con K. Con K, claro. No, o sea, con Q. Abrimos paréntesis y que no tiene nada que ver con el franquismo de España. Exacto. Es muy anterior al franquismo de España y no tiene nada que ver ideológicamente. Es una corriente, digamos, personalizada en él, un personaje muy excéntrico que recoge la herencia del mesianismo de los sabatianos con las mezclas de otras corrientes judías, ¿no? Evidentemente, Jorge, y además lo interesante es que a partir de su regreso otra vez a su tierra, él empieza a combinar el mesianismo sabatiano, proclamándose ser la reencarnación de Sabbatai Zevi en el año 1757 y además queriendo enlazar este mesianismo con el mesianismo católico. Uh-huh. Y a partir de este momento es muy curioso cómo Frank empieza a elaborar una propia concepción teológica basada en ambos mesianismos, pero curiosamente con una tendencia a acercarse a la Iglesia Católica, la cual lo empieza a utilizar y a manipular en relación a las comunidades judías polacas. Uh-huh. De hecho, el obispo de Kamieniec-Podolski, Windowski, lo que va a hacer es, a primeros del año 1757, realizar una diatriba con los judíos de Kotliarovska para intentar que Frank exponga allí sus argumentos y rebata las ideas de los judíos. Uh-huh. Este lo hace e incluso llega a acusar a los judíos de
asesinato ritual para fabricar la matzá de la Pascua, como habían hecho los católicos antisemitas durante la Edad Media. Bueno, y eso también recuerda, hablando de Edad Media, recuerda a estas disputas que hubo en Sefarad, en las cuales estaba todo amañado y venía un judío converso a debatir contra Nachmanides, por ejemplo. Sí, Pablo de Santa María, por ejemplo, entre otros. Sí, y para acusar a los judíos de por qué estaban errados, ¿no? Entonces, los cristianos lo usaron de puente o de quinta columna para tratar de, digamos, tirar abajo la comunidad judía, ¿no? Sí, lo que pasa es que los judíos evidentemente fueron mucho más preparados que él y le desmontaron todo el argumento diciendo, bueno, que era un elemento totalmente indefinido y que estaba basándose en lo que más le convenía de cada una de las tres religiones monoteístas. Con lo cual, Frank pues quedó un poco apartado hasta que otra vez le volvió a convenir a la Iglesia, que le volvió a organizar otro debate en el verano de 1757 con el rabino Chaim Rapaport, el cual otra vez le volvió a rebatir. Rapaport le dio un rapapolvo. Sí, le dio un buen rapapolvo y además le dejó en ridículo ante toda la comunidad, a pesar de que Dembowski, el obispo de Kamenets-Podolsky, le dio la razón a Frank. Lo peor de este debate fueron las consecuencias que tuvo, en el sentido de que el 17 de octubre de 1757 el obispo de Kamenets-Podolsky promulgó un decreto por el cual a los judíos locales se les obligaba a pagar 5.000 zloty y además se declaraba el Talmud como un libro herético y anticristiano. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que tanto los policías polacos como los franquistas iban requisando de todas las sinagogas de Polonia los talmudes y los iban enviando a la hoguera. Una pregunta, entonces tenía seguidores, a pesar de lo extravagante de su postura, había más franquistas que Frank. Sí, pero tampoco fueron jamás fue un movimiento de masas, como por el contrario lo era el hasidismo del Baal Shem Tov. Aquí estamos hablando de que en los máximos momentos de esplendor el franquismo pudo tener como mucho 1.500, 2.000 personas. De hecho, no fue un movimiento con una fuerza que hubiera podido poner en cuestión el judaísmo o poderlo arrinconar en una situación concreta. Además, el problema que tenía Frank era que el grupo que dependía de él también se dedicaba en sus rituales a hacer orgías. Y en una de estas, pues, fue sorprendido. Por o sea, él también estaba en las orgías. Las autoridades religiosas polacas. Y en el momento en que los rabinos pidieron que se lo entregaran al Beit Din, él cogió y dijo que era ciudadano turco y que se volvía otra vez. O sea, no quiso someterse a la ley judía, sino volvió a escapar a Turquía. Exacto, se vuelve a escapar a Turquía y además ahí, curiosamente, sigue los mismos pasos de Sabbatai Zevi, se vuelve convierte al Islam. Al Islam.
con todos los seguidores. Es que en Turquía, claro, ya no iba a vender. El tema de la iglesia, venderlo en Turquía iba a ser más difícil que en Polonia, ¿no? Yo creo que, fíjate, no es tanto el tema de la iglesia por lo que él se convierte al Islam, sino como Sabbatai Zevi por una cuestión de orden público dentro del propio Imperio Otomano. Uh-huh. Y para asegurarse con ello también, como Sabbatai Zevi, la supervivencia a corto y a medio plazo. Y es curioso cómo este grupo va vagando. Los franquistas sí, van vagando por toda Turquía, parte de Ucrania y Bulgaria. Es decir, es un movimiento que empieza a intentar expandirse, pero afortunadamente en 1758 Augusto III le permitió volver a Polonia a Jacob Frank. Uh-huh. Pero esa vuelta fue condicionada a que tanto él como sus seguidores se convirtiesen al catolicismo. Uh-huh. Lo cual hicieron en 2 bautismos colectivos, en el segundo de los cuales Frank fue bautizado y apadrinado por el propio soberano polaco. Uh-huh. Eso es, o sea que esta es la historia de una herejía, en definitiva, una herejía que surgió y se extinguió. Sí, además es muy curioso por el hecho de que Frank siguió siendo vigilado por la Iglesia a pesar de su conversión. Claro. Y en 1760 el nuncio papal le denunció a las autoridades polacas, las cuales lo encerraron en Częstochowa, donde estuvo preso 12 años hasta que la ciudad fue ocupada por los rusos, uh-huh, los cuales lo liberaron. Frank desde allí se fue a Brno, a Eslovaquia, y de Brno se fue a Offenbach, en Alemania, donde el emperador le dio un título de nobleza. Pero ya cuando lo liberan los rusos, ¿sigue siendo cristiano o vuelve a ser franquista? No, él ya se había integrado dentro del movimiento católico, uh-huh, evidentemente, porque además, a pesar de estar recluido, él había tenido contacto con todo el mundo que quería verlo, podía recibir todo tipo de visitas, y él tenía muy buenas relaciones con la jerarquía católica local polaca, uh-huh, a pesar de todo. Entonces la cuestión fue que a la muerte, en 1791, el funeral se le hace en un cementerio católico, pero con rito judío. ¿Con un rito judío? Sí. Bueno, ese sincretismo que buscaba, ¿no? Claro, es decir, él al final de su vida lo que hizo fue un poco intentar reconciliar las dos o creencias o tres que había tenido en su haber particular a lo largo de su vida. Un breve epílogo. ¿Siguió existiendo el franquismo? El franquismo siguió existiendo nominalmente hasta que su hija falleció completamente arruinada en 1816. Y a partir de este momento ya, curiosamente, el mismo año en que aparecen los cuentos fantásticos del Rabí Nachman de Breslov, desaparece justamente la secta franquista. Es decir, la casualidad no existe, sino que es una causalidad constante. Bueno, de eso hablaremos, ya llegaremos a hablar de eso, porque como hemos visto, este siglo
comúnmente llamado el siglo de las luces, es también el de las luces y el de las sombras. Y hoy hemos hablado de este capítulo un poco oscuro, pero sin embargo, con la luz de lo que nos has contado, pues hemos conocido este personaje que la verdad que es muy llamativo, muy extravagante y del que incluso los propios judíos prácticamente lo desconocen todo porque no ha trascendido mucho, ni siquiera ha quedado demasiada huella de esta breve herejía en el lapso temporal o este intento de sincretismo monoteísta desde el judaísmo, porque sí que lo ha habido desde otras religiones monoteístas también intentos de hacer sincretismos entre las religiones. Te agradecemos, Ángel Luis, de que nos hayas acercado hoy la figura de Jacob Frank, este franquismo precursor que no tiene nada que ver con el franquismo de España. Y como siempre, te invitamos a que dentro de 2 semanas sigas iluminando nuestro camino. Muchas gracias por permitirme recorrer ese camino con vosotros. Kupitje, kuifje, papierossen. Trockenen van regen niet vergossen. Kuifje billig, benemones. Kuifen hat auf mir Rachmones. Ratte wat van Hunger, mich erzählt.